Son las 10 de la mañana, 34 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que, como siempre, vamos hasta la 1 de la tarde y que a partir de este momento ustedes pueden empezar a enviarnos sus mensajes al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, y seguir conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde no solo nos oímos, sino que también nos vemos, y además ustedes nos envían sus mensajes. Y en este momento sí quiero que nos envíen mensajes, porque estamos arrancando con la canción de la Champions, porque a las 2 de la tarde empieza un partido muy importante. Y yo estoy por pensar que mi compañero Sebastián Nora, que hoy viene con la camiseta del Arsenal, él simplemente va por el equipo que vaya en contra del Real Madrid. No importa cuál sea el partido, hoy juega Real Madrid-Arsenal, y Sebastián hoy se puso su camiseta del Arsenal para decir, mire, yo voy por el Arsenal, no por el Madrid. ¿Hace cuánto no se la ponía? Es la pregunta. Sí, Sebastián, ¿hace cuánto no se ponía esa camiseta? No, yo del Arsenal de toda la vida. De toda la vida, sí, desde chiquito. Toda la vida del Arsenal. Tengo un bisabuelo que era hincha del Arsenal. Pero además, Camila, me parece justo. No sé cómo estén entre los oyentes, pero al menos este programa es más merengue que una postrería. Este programa nuestro. Sí, el equipo de trabajo acá. Pero yo creo que el mundo. Creo que uno de los equipos que más hinchas tiene alrededor del planeta se llama el Real Madrid. Yo creo que puede ser el que más hinchas tiene, Camila. Exactamente. Sí. O sea, no es solo el programa al que usted pertenece, sino el planeta. Lo que pasa es que hincha del Real Madrid. En días como hoy, usted no tiene que contar cuántos hinchas tiene el Arsenal, sino cuántos hinchas tiene el antimadridismo. Entonces, ahí puede ser 50-50. Pero hoy, entonces sí que le doy detalles a usted, los oyentes del partido. Denos detalles, porque además estoy segura que las oficinas hoy después de almuerzo pues van a tener un vacío importante, porque muchos que son hinchas obviamente de la Champions y que les encanta el fútbol, pues seguramente dicen, vamos a tomarnos la tarde libre por aquello de este partido importante Real Madrid-Arsenal. Pero o sea, ya que lo que hace mucha gente, pues que mucha gente tienen o tenemos pues las aplicaciones acá, entonces usted por ejemplo puede ir trabajando y poner el partidito acá con el celular en horizontal. Pero ¿qué tanto trabaja usted con el partido al lado? No, cada uno tiene su ritmo, pero la gente con el ojo derecho del partido, con el izquierdo tiene el Excel ahí, pero bueno, es una posibilidad. Entonces, pero tiene un problema, ¿sabe qué me pasó en estos días? Que eso tiene un retraso más grande que la señal de televisión. Entonces por ejemplo, en unos penaltis uno oye los gritos y uno ya sabe si fue gol o no fue gol. Sí, tiene que apagar las pero a veces los vecinos se emocionan tanto que uno escucha la transmisión de los vecinos. Pero mire, de lo que dice Sebastián, que la gente pone su televisorcito, su celular ahí al ladito del computador, me ha pasado en varios taxis en los que me he subido recientemente, que entonces van manejando y tienen también ahí la señal en un aparatico y van viendo fútbol. Sí, señor. Bueno. El otro día había un señor viendo un partido del Santa Fe y yo decía, pero de verdad, de verdad que muchos conductores de Uber, de taxi, en donde me he montado, tienen ahí su televisorcito para el trancón, me imagino. Me hizo muy feliz. Iba viendo Blue Radio en YouTube. Ay, no, sí. Eso sí, mandémosle un abrazo a ese taxista. No, o sea, me hizo demasiado feliz. Es más, tengo por aquí la foto, bueno, me hizo demasiado feliz. Pongamos la foto y pongámosla a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Y si les parece, para que miremos, hagamos una encuesta entre nuestros oyentes de nuestro canal de YouTube. Usted dice, ¿quiénes son los hinchas del Real Madrid? Y no pongamos hinchas del Arsenal, pongamos antimadridistas. Sí, ahí caben todos. Porque usted... Una gran familia. Exacto, los antimadridistas y los que son hinchas del Real Madrid. Ahora sí, deme los detalles del partido de esta tarde. Sí, un gran partido. Se jugará al mismo tiempo el Inter-Bayern, pero del que estamos hablando en el Emirates Stadium a las 2 de la tarde. Bajas importantes por los dos equipos. Más en el Arsenal no podrá estar hoy por parte del Real Madrid Tchouaméni, el volante francés, pero seguramente se dice, la prensa española dice que ahí en la mitad de la cancha jugará Modric con Camavinga en la mitad, y arriba pues, los cuatro fantásticos como los han acuñado, con Rodrigo, con Bellingham, con Vinicius y adelante Mbappé. El Arsenal sí tiene varias bajas, ha hecho una fantástica temporada, va de segundo, pero no podrá estar Gabriel Magalhaes, que es central fundamental para el Arsenal. Tampoco está Calafiori, italiano, Tomiyasu, Kai Havertz y Gabriel Jesús, pero ya Bukayo Saka se recuperó de una lesión larga hace 2 semanas, metió gol el fin de semana y podrá estar. Y bueno, los pronósticos que usted me suele preguntar por las casas de apuestas, que son un termómetro de lo que la gente piensa, favorito el Madrid, pero levemente. ¿Por qué? Yo creo porque el Madrid viene jugando mal, perdió el fin de semana pasado contra el Valencia, entonces el favoritismo no es muy expreso,
Pero bueno, hay que decir que el Madrid es el rey de esta competición, entonces pues vamos a ver qué pasa esta tarde en el Emirates Stadium. Hugo Mario, antes de su intervención, acá me están diciendo varios oyentes que no hay nada más costoso que ser antimadridista, porque ¿cuánto le cuesta cada camiseta? Tiene que tener una camiseta por equipo que va a enfrentar el Madrid. Y asimismo le dicen que usted se compró la camiseta del Arsenal, pero que parece de Millonarios, no del Arsenal, porque la del Arsenal es roja la camiseta. No, segunda equipación. Claro, imagínese usted, Hugo Mario. Sebastián está, Camila, como ese influenciador muy famoso de Argentina, Jero Freixas. ¿Sí lo ha visto, Sebastián? Sí, un genio. Y él y su esposa. Es un genio, sí. Y es antimadrilista a morir, y su esposa obviamente es del Real Madrid. Pero el hombre, cada que juega el Real Madrid, se compra la camiseta del equipo adversario. Lo sigo, sí, es un genio. Y además son actores profesionales. 2 de la tarde, vamos a tener el partido del Real Madrid contra el Arsenal, pero bueno, en medio de toda la Champions, ¿esto cómo van los puntos? Si gana hoy alguien, si pierden, ¿cómo va la situación de términos de clasificación y demás? Ya estamos en los cuartos y las llaves, Camila, sería hoy... pues Arsenal, Real Madrid e Inter Bayern, y mañana juega el PSG y también el Barcelona contra el Borussia Dortmund. Entonces las llaves serían si gana el PSG y gana el Real Madrid, por ejemplo, una semifinal por el lado izquierdo del cuadro sería esa: Real Madrid, PSG, o por ejemplo, si gana el Arsenal, podría ser PSG, Arsenal. Y del otro lado sería el ganador de Inter Bayern, que hoy se juega en Múnich, contra el ganador del Borussia Dortmund, Barcelona. Un poco la lógica diría que sería PSG, Real Madrid por la izquierda, y por el cuadro derecho iría Bayern, Barcelona. Qué bueno que usted diga que la lógica dice que va sí, PSG, Real Madrid. Qué bueno que usted esté diciendo que eso diga la lógica. Yo le manda a decir un oyente hincha de Santa Fe que pues si hubiera comprado la camiseta roja, que la del Arsenal parece del Santa Fe, pero entonces si ya usted se va a poner antimadridista, pues cómprese la roja. La original, no, pero ese saco de entrenamiento. Ese saco de entrenamiento, sí. Y fue un no regalo, me diga. Además, entonces no podía devolverlo. Bueno, pues ahí vamos a ver. Ahorita le voy a decir por lo menos entre nuestros oyentes de nuestro canal de YouTube, a ver si son más madridistas o antimadridistas. Pero en redes sociales me están dando el reporte que es el equipo con más seguidores en redes sociales, si eso puede llegar a ser un indicador. 10 de la mañana, 41 minutos. El país se está inundando. Estamos con unos aguaceros en todo el territorio nacional. Y Hugo Mario, usted en Cali, pues con unos aguaceros que de verdad desbordando ríos y con emergencias en su región. Sí, Camila, afortunadamente ya escampó en Cali, está poco a poco saliendo el sol aquí en la capital del Valle del Cauca, pero los cuerpos de socorro siguen a esta hora atendiendo emergencias por inundaciones en las diferentes comunas de Cali, incluso derrumbes en la vía Cristo Rey, que es uno de los cerros tutelares, y las imágenes que usted está viendo, Camila, en nuestro canal de YouTube corresponden a la vía Cali Jumbo. Es la zona industrial en donde hay bodegas, fábricas inundadas a esta hora. Muchos trabajadores no han podido llegar a trabajar porque pues se encuentran justamente en medio de la inundación. Y bueno, a esta hora los cuerpos de socorro, como le digo, intentando superar las diferentes emergencias que se registraron por un torrencial aguacero que comenzó a las 3:30 de esta mañana. Camila. Hugo Mario, ¿esa era la vía por donde se iba la COP16 o es otra? Sí, es la antigua vía Jumbo. No, es la otra, la antigua vía. Para Jumbo hay 2 vías. Esta es la antigua vía, pero digamos que es una zona muy cercana al Centro de Eventos Valle del Pacífico. Es una zona de fábricas, de industrias, que está completamente inundada a esta hora. Sí, Hugo Mario, no solamente el Valle del Cauca, Cali, también en Antioquia hay emergencia en varios municipios por las lluvias. Bueno, anoche pues hubo una tormenta en Medellín impresionante, o sea, tormenta con caída de árboles muy, muy fuerte, pero en Antioquia hay varios municipios que están en emergencia con familias que han tenido que tomar medidas especiales pues porque se les inundó la casa, por ejemplo, en el Bajo Cauca, Zaragoza. Ya habíamos hablado de otras inundaciones en otros municipios que ya habían tenido una situación de emergencia previa a la emergencia de anoche. Por ejemplo, en Venecia, en el suroeste, también el municipio de Río Negro, en el oriente antioqueño, distintos municipios están presentando emergencias por inundaciones. Y anoche Medellín, como les digo, el aguacero que duró buena parte de la noche fue con tormenta impresionante y con rayos. No, es que el país está, mejor dicho,
dicho, pasado por agua. Y por eso, mire, cuando uno es chiquito, aunque no creo que Lucas ni Sebastián ni ninguno por acá haya tenido la ilusión de ser bombero, pero yo siento que cuando uno era chiquito se disfrazaba de bombero, quería ser bombero, es uno como de los sueños, No, además de ser policía, astronauta. Yo quería, ¿sabe qué? Ser conductor de Transmilenio. Me privaba manejar un bus así de grande. Pues, pero esos son como los que quieren ser los niños: bombero, astronauta, policía, conductor de Transmilenio, piloto. Y hablando de los bomberos, que son pues esa entidad además que nos ayudan en medio de los incendios, pero de otras catástrofes, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el pasado 3 de abril, el ministro del Interior, Armando Benedetti, había firmado pues mejor dicho, confirmó que se había firmado el decreto con el que se declaraba insubsistente a la capitán Lourdes Peña, que es la primera mujer que ha estado al frente de la entidad de bomberos. Y esto fue lo que dijo en su momento, en la semana pasada, el ministro del Interior sobre la directora de bomberos a nivel nacional. A ella se le cita al ministerio para hablar sobre estrategias, etcétera, alineamientos, no asiste, como 2 o 3 veces. Después se le pide la renuncia, no la manda. Cuando ella sabe que la van a declarar insubsistente, es que empieza a hacer una contratación de forma sospechosa. Y ella dice que no la han notificado. Igual, ya está firmado el decreto. Pero cuando usted habla de contratación sospechosa, ¿a qué se refiere? No sé, hicieron contratos en un lapso de tiempo corto. Sospechoso, según la RUS, es un concepto poco favorable. Eso dijo el ministro la semana pasada, pero ayer se sacó la directora, la capitán Lourdes Peña, un comunicado, pues negando todo esto que ha dicho el ministro Armando Benedetti. Y por eso quiero saludarla, capitán Peña, dándole la bienvenida a Blue Radio y agradeciéndole su tiempo. ¿Cómo así? ¿Esto que acabamos de escuchar del ministro Armando Benedetti es todo mentira? Bienvenida. Muy buenos días, un saludo muy especial a todo el equipo periodístico, a nuestra periodista importante Camila, un saludo muy especial. Bueno, frente a esta declaración, lamentablemente tengo que decirle que es falso. Así como lo indico pues en el comunicado a la opinión pública. Le comento, el día jueves, un funcionario, un asesor del ministerio, señor Andrés García, me llama y me dice que me solicitan la renuncia, el ministro me solicita la renuncia. Como comprenderá, es una cuestión informal de quien no tiene la idoneidad para hacerlo. La ley indica, la 1575 del 2012, que el nominador es el presidente de la República. Ahí la voy a interrumpir, capitán, discúlpeme. A usted entonces la llaman y le dicen que le piden la renuncia del Ministerio del Interior. Los bomberos es una entidad, entiendo yo, que está adscrita al Mininterior, pero usted lo que nos dice es que el ministro no le puede pedir la renuncia, sino exclusivamente el presidente Gustavo Petro. Exacto, es el presidente quien debe pedirme la renuncia, pero es que además no lo hace el ministro, lo hace, digamos, un subalterno del ministro, ¿cierto? Por teléfono, o sea, no hay ninguna formalidad. Y por otro lado, pues el nominador del cargo es presidente de la República, así lo dice la ley, y es él el que debe pedirme la renuncia, ya sea protocolaria o declarada insubsistente, pero el presidente, y tenga la seguridad que de hacerlo yo con el mayor gusto, dándole las gracias inmensas al presidente por haberme dado esta oportunidad de trabajar por los bomberos de Colombia, de servirle a los colombianos. Mira, yo no tengo ningún inconveniente porque yo no estoy anclada a un puesto, yo vengo trabajando por los bomberos de Colombia más de 27 años, esto no es nuevo, yo soy operativa, este rango no lo logré así al azar o porque era administrativa, no, luchando, trabajando, enfrentando incendios, dándole, o sea, dando todo de mí. Capitán Peña, ¿y usted por qué cree que el ministro quiere que usted renuncie? Y se lo pregunto porque las declaraciones que oímos del 3 de abril del ministro Armando Benedetti pues fueron acusándola a usted de contratación pues casi que indebida después de que le anunciaran que pues se tenía que ir de la entidad. Falso. La verdad no sé los motivos. No sé los motivos porque justamente lo que manifestó el ministro en su momento no corresponde a la verdad. Y eso es lo que más duele, ¿no? Cuando uno viene trabajando con todo, manteniendo todo un equilibrio y cumpliendo todos los lineamientos. Es falso que en esa fecha inmediatamente yo corriera, porque es que los contratos
no se hacen de esa manera, por Dios. Es apenas lógico que una entidad no puede manejar eso como si fuera una tienda. No, señor, aquí 21 días antes de que el ministro diera esa información, nosotros veníamos haciendo lo propio para salvaguardar los recursos que tienen que ver, no salvaguardar, sino darle seguir con el proceso precontractual inicialmente para todos los proyectos que fueron aprobados en Junta Nacional de Bomberos el día 30 de enero del 2025. Cuando digo Junta Nacional de Bomberos, quiero decir la preside el ministro o su delegado, que solo puede ser un viceministro, y efectivamente en su momento la presidió el viceministro del Interior, el doctor Gustavo García, previamente delegado por el ministro Cristo en su momento. Es allí donde se aprobó el presupuesto. Quiere decir esto que el presupuesto no lo aprueba una sola persona, lo aprueba la Junta Nacional de Bomberos. Y cuando aprueba la Junta este presupuesto, le da las facultades a la directora, en este caso, para iniciar los procesos normales que debe hacer el adelanto y el desarrollo de una entidad. Es así como iniciamos los procesos contractuales. El proceso contractual se desarrolló conforme a los principios de contratación, tales como estudios de mercado, análisis técnicos especializados, estudio del sector, estudios previos y el CDP. ¿Qué es el CDP? El CDP es generado por el encargado en la oficina de financiera y de finanzas, indicando que existen los recursos, existen los recursos para iniciar el proceso, pero no estoy contratando, porque si por alguna circunstancia dentro del proceso de selección se logra por alguna circunstancia declararlo desierto, pues se tiene que anular el CDP. Entonces, esto no es no se está comprometiendo, simplemente se está iniciando el proceso precontractual para llegar al tema de ejecución real, es cuando se compromete con el registro presupuestal. Allí hay compromiso. Y cuando llega el registro presupuestal es posterior a todo lo que yo le he dicho. Y esto no se hace en un día, como ha dicho el ministro. Y realmente nosotros en este momento es falso que hayamos tenido una contratación por 15,000 millones de pesos. Claro, pero capitán, entonces explíquenos una cosa, porque pues las declaraciones del ministro sí fueron en contra suya, o sea, sí fueron diciendo acá hay una cosa sospechosa, como diciendo acá esta señora hizo unas contrataciones extrañas. Él dice el decreto ya está firmado para que ella se vaya. ¿En qué va eso? ¿Hay firma de decreto? ¿No hay firma de decreto? ¿El presidente se ha comunicado con usted? ¿A usted ya la sacaron del cargo? ¿La declararon insubsistente? ¿O usted hoy sigue siendo la capitán, la directora de los bomberos a nivel nacional? Claro, y estoy aquí. Hoy esta entrevista la estoy recibiendo desde la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. No he recibido ningún documento que indique ni la insusistencia ni la solicitud protocolaria de renuncia. Absolutamente. Mire, aquí el presupuesto, y seguiré sirviendo hasta que el presidente así lo considere, y repito, con agradecimientos inmensos por darme la oportunidad. El presupuesto de bomberos, entiendo, confírmeme ustedes, de 71 mil millones de pesos para este 2025. ¿Esa es la partida presupuestal que le dieron a la entidad? Así es. Es decir, quien llegue a ese cargo, y me imagino que querrá poner el ministro Armando Benedetti, alguien ahí pues tendrá esa cartera para poder hacer contratación de 71 mil millones de pesos. Yo no digo que usted lo vaya a hacer, sino que eso es ya yo pensando mal, que estamos hablando de año preelectoral, se vienen las elecciones presidenciales, quien está manejando todo el tema de las elecciones es el ministro Armando Benedetti. Entonces está muy bueno, Lucas, pues tener una entidad que maneje 71 mil millones de pesos. No es que sea una cantidad de dinero, pero puede ser una caja menor para cualquier elección. Señora. Pero justamente, capitán, quiero preguntarle. Para los bomberos de Colombia es bastante, porque la crisis de nuestros bomberos de Colombia es dura. Cuando vemos que hay cuerpos de bomberos que no tienen un vehículo, que todavía están apagando incendios con baldecitos. Es muy duro la situación de bomberos, de estos hombres y mujeres guerreras que salen a atender las emergencias, salvando vidas y bienes de quienes ni siquiera conocen, pero que lo hacen con amor y compromiso. Entonces, mire, aquí está lo aprobado, y yo le estoy hablando con documentos en la mano como me ha caracterizado toda mi vida. No digo nada que no esté sustentada con documentos. Aquí está
Esto fue aprobado en la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, que la componen bomberos voluntarios, bomberos aeronáuticos, bomberos oficiales, ¿sí? Igualmente la compone el director nacional de planeación, y hay diferentes miembros, no es una sola persona la que aprueba el presupuesto de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, que repito, fue aprobado, y en virtud de esa aprobación, pues lógicamente se inician los procesos, pero no se inician de que yo voy a contratar de un día para otro 15.000 millones de pesos, 4.000 millones de pesos, nada, ni un peso, hasta tanto no se apruebe. Capitán, yo quiero preguntarle por las declaraciones que oíamos del ministro del Interior, Armando Benedetti, porque me queda una duda. Usted dice que la llamó un funcionario del ministerio el pasado jueves, ¿cierto? Sí, señor. Ese mismo día, ese 3 de abril, es que el ministro del Interior da las declaraciones que estábamos oyendo, y además dice que usted la citaron varias veces al ministerio para que rindiera un informe de gestión y que usted no fue, y que le habían pedido la renuncia y que usted no la envió, pero según nos dice usted, ese mismo día fue que se comunicaron del ministerio para decirle, y no necesariamente el ministro, sino otro funcionario. Es falso que me haya citado. Ni una, ni dos, ni tres. Cuando yo escuché al ministro, que para mí me tomó por sorpresa esa declaración del ministro, créame, nunca lo hubiera esperado. Cuando yo escuché al ministro con esa declaración, yo inmediatamente salí a mirar, ¿sí?, a los encargados, revísenme todos los correos institucionales, hasta la atención al ciudadano, todos los correos, revísenmelo. Recibí mi teléfono, mis llamadas, todos mis WhatsApp, todos los recibí. Nada, no hay ninguna citación por ningún medio a la Directora Nacional de Bomberos de Colombia. Si eso se hubiera dado, tenga la absoluta seguridad que con el mayor gusto yo hubiera ido, porque ¿qué más que poder dialogar sobre todos los proyectos y procesos para beneficio de los bomberos de Colombia? Hay muchas cosas que hacer para beneficiar a los bomberos de Colombia, y si lo sabemos en equipo, esto va a rendir mucho más. De hecho, lo hubiera hecho, pero cuando él nos solicitó el informe, yo le pedí que ojalá nos diera un espacio para dialogar más ampliamente, más detalladamente sobre todos los procesos, sobre lo que estábamos haciendo, sobre lo que queremos hacer, todas las metas, las expectativas. Lo hice con todo el cariño. No sabía realmente qué es lo que se venía. Entonces yo le pasé ese informe. Él lo solicitó el día viernes a las 9:30 de la noche, y el día lunes ya él tenía el informe. No solamente el informe de lo corrido del 2025, sino el informe del último trimestre del 2024, porque esto periódicamente, cada 3 meses se le pasa un informe al señor ministro, e igualmente se le pasa mensualmente al Ministerio de Hacienda de todo lo que venimos haciendo. Aquí no hay nada tapado, aquí todo es transparente, aquí todo es a la luz pública. Entonces, sí, y ustedes Peña, pueden corroborarlo en el SECOP, ¿sí? Entonces, directora aquí Peña, no hay que... De lo que se está, pues, de lo que afirma Benedetti es, dice que pues Bomberos había ejecutado 15.000 millones, que usted pues nos ha dicho que ya pasó el informe, y que se habían bloqueado 32.000 más por un certificado de disponibilidad presupuestal. Y quisiera que nos explicara un poco eso y qué significa para el servicio de los bomberos, porque hace pocas semanas leí un dato sobre la cantidad de bomberos que hay en Colombia y cuántos de ellos son voluntarios, es decir, trabajan sin paga. Entonces, ¿cómo es esta distribución presupuestal, y qué quiere decir cuando se habla de bloqueos en el presupuesto? ¿Cómo afecta esto al cuerpo de bomberos en las distintas partes del país? Bueno, primero, falso, no se ha ejecutado 15.000 millones de pesos. Y eso lo muestra... Hoy se puede mostrar el SECOP, ¿sí? No sea justamente porque tenemos que hacer las cosas cumpliendo con unos requisitos. Aquí no hay prisa, aquí es conforme a la norma. Pero igualmente tengo que decirle que lo único que se ha ejecutado acá son 4.000 millones de pesos. Y tiene que ver en gran parte con el tema de personal, porque la planta de personal de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia son 29 funcionarios, 29. Para más de 20.000 bomberos, para más de casi 900 cuerpos de bomberos atendiéndonos y haciendo lo que hacemos. Hemos ido a territorio. Entonces, sin embargo, seguimos nosotros trabajando. Es falso el tema de los 15.000 millones de pesos, muy falso. Yo pensaría que al ministro les han dado una muy mala información. Esta es una entidad técnica.
pero Quizás no todo entonces, el mundo capitán, puede hacer el manejo. tratando de desenredar por qué razón el ministro Armando Benedetti dijo eso y dio esas declaraciones, yo tengo una teoría y es que estamos en campaña electoral, que 70.000 millones de pesos pues siempre sirven y tener gente para poner ahí pues funciona. Esa es una teoría mía, no suya. Pero tengo otra, y ahí quiero preguntarle, ¿usted es cercana, ¿cómo se llamaba el director cómo se llama el director de la Unidad Nacional de Protección? Augusto González. Augusto Rodríguez. Augusto Rodríguez. ¿Usted es cercana a Augusto Rodríguez? ¿Lo conoce? ¿Ha trabajado con él? Cuando usted llega a la dirección de bomberos, ¿llega tal vez por la recomendación de él? ¿O cuál es su relación con Augusto Rodríguez? En cuanto a relación, no. Lo conozco como funcionario de presidencia, lo respeto como respeto al señor ministro Benedetti, como respeto a todos, pero que yo que siquiera en alguna vez hayamos hablado, no nos hemos encontrado en reunión cuando está el presidente y todos los directores y ministros, pero buenas tardes, buenos días, buenas noches, no más. Nunca he cruzado palabra con el doctor Rodríguez, nunca. Es que, ¿por qué se lo digo? Porque hay una de las cosas que puede ser de las razones por las cuales el ministro del Interior no esté contento y quiera declararla insubsistente, porque podría haber una relación cercana de usted con Augusto Rodríguez. ¿Por qué? Porque acordémonos de ese famoso Consejo de Ministros, desde cuando empezó a televisarse el Consejo de Ministros, cuando Augusto Rodríguez, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, le dice al mandatario, oiga, mire, usted lo que quiera, pero por favor no compare a Benedetti con Bateman, sí. Que eso pues tiene a Benedetti, entre otras, pues muy alejado de Rodríguez, porque incluso lo denunció por el tema de Papá Pitufo, que fue cuando salió todo el escándalo. Acordémonos de lo que dijo Augusto en ese Consejo de Ministros. No acepto que se compare el señor Benedetti con Jaime Bateman, que lo pongan en el mismo. Jaime Bateman, el hombre caribe, el hombre limpio, el hombre transparente, el hombre alegre, que nos enseñó a luchar con alegría. La revolución es una rumba. La revolución es el sancocho nacional. Nos habló de la coherencia. Y yo estoy pidiendo en este momento coherencia. No sé, el señor Benedetti no ha sido condenado en nada, pero no significa que como lo hizo en la campaña, termina dominándola y generando los ruidos que hoy tenemos. Y por esa razón es que pues Benedetti no quiere nada que tenga que ver con Augusto Rodríguez. Por eso le pregunto yo a usted, capitán, en una teoría mía, no suya, ¿usted qué relación tiene con Augusto Rodríguez de la Unidad Nacional de Protección? Ninguna, se lo digo así mirando a los ojos, ninguna. Yo repito, los respeto a ese señor como respeto a todos los funcionarios del gobierno nacional, a todos. Pero no he tenido nunca, es decir, nunca he hablado nada con él. Me parece un hombre muy serio, pero no he hablado nunca nada con él. Y sería lamentable que por cuestiones muy personales tenga que poner en riesgo, porque es un riesgo lo que está pasando con este bloqueo de presupuestal. Es un riesgo que a todos los colombianos, porque no es a los bomberos, es a Colombia. Esa es nuestra gente, que necesita que esos bomberos estén equipados para atender las diferentes emergencias. Eso duele en el alma. No, realmente no. Entre otras cosas, tengo que decirle algo que es un bloqueo arbitrario, porque no es el idóneo. Esta entidad, yo he querido llevar como la fiesta en paz, solo salí a los medios a dar la aclaración porque se está poniendo en duda mi prestigio, sí, mi trabajo, mi lucha. Y yo no he hecho más que trabajar por los bomberos de Colombia. Aquí inclusive el hecho de lograr paso a paso que hoy la SAE nos pueda, estemos llenando requisitos para la entrega de una sede para ahorrarnos casi 2.000 millones de pesos que se están pagando anualmente en arriendo. Fuera de eso, muchas cosas he podido organizar aquí, lograr muchísimas y ahorrarnos. De modo que no creo que por unas cuestiones personales puedan definir o yo tenga que la Dirección Nacional de Bomberos y nuestros bomberos tengan que salir perjudicados. Porque repito, yo soy un accidente acá. Yo no estoy anclada a ningún cargo, ¿sí? Sí. Yo puedo salir, pero el perjuicio causado a los bomberos de Colombia
¿sí?, por esta decisión de suspender la contratación que previamente fue aprobada. Yo no estoy haciendo nada irregular, previamente aprobada por la Junta Nacional de Bomberos, que lo aprueba, la preside el ministro o quien lo delegue, fue aprobado. Eso no se puede desconocer. Esta es una entidad muy técnica. Esto se tiene primero que sentarse uno y conocer qué es. Pero estos retrasos que está generando este bloqueo es grave. Es grave para la adquisición de los equipos y herramientas que necesitan los bomberos, ¿sí?, y para cumplir con ese servicio esencial de bomberos. Pues, capitán Lourdes Peña, directora nacional de Bomberos de Colombia, aquí la palabra la tiene el presidente de la República, que no se ha pronunciado sobre el tema, ni ha firmado la insubsistencia, ni ha dicho nada. Entonces creo que aquí la palabra la tiene el presidente Gustavo Petro para que sepamos, bueno, para dónde vamos con los bomberos, porque lo que usted dice es verdad. Llega a haber un incendio, no hay contratación, está el SECOP suspendido y el señor Armando Benedetti es el responsable de que algo pase si los bomberos no tienen el presupuesto para poder reaccionar. Así que, capitán Peña, mil gracias por estar con nosotros y por atendernos. Ojalá tengamos claridad pronto de qué es lo que va a pasar con los bomberos del país. Feliz resto de día para usted. Gracias a ustedes y Dios me los siga bendiciendo. Un saludo. ¿Ustedes se imaginan, a Cristina, que tengamos alguna emergencia? Tengamos alguna emergencia y que necesitemos a los bomberos y que digan, ay, es que no podemos actuar, no tenemos presupuesto porque ellos tienen el SECOP congelado. O sea, cuando ella dice, esto no es un daño que me están haciendo a mí, sino es un daño que le están haciendo a los bomberos y al país, es porque desde el ministerio le suspendieron a los bomberos la contratación. O sea, no pueden hacer ningún tipo de contratación de nada porque, como dice el ministro, ellos tienen sospechas. Es sospechoso la contratación que han hecho, pero ella dice, a mí no me han dicho nada, nosotros acá tengo los papeles, a mí que me digan qué es lo que estamos haciendo de sospechoso. Sí, además, Camila, pues hace poco habíamos comentado pues que es un escándalo la cantidad de bomberos que trabajan voluntariamente, que son arriesgando su vida, la precariedad, y lo hablamos precisamente, recuerda la coyuntura en que lo hablamos por los incendios que empezaron una vez más. Y cuando habían empezado esos incendios, uno decía, pero bueno, ¿dónde están los cuerpos de bomberos? Porque hay veces que de municipios tienen que ir de otros municipios que ni siquiera son aledaños a atender, es precisamente por la precariedad en que están. O sea, que estamos hablando de algo gravísimo, porque es que la precariedad de los cuerpos de bomberos en municipios es impresionante. Entonces, primero, pues antes de lanzar una cantidad de acusaciones, pues es bueno mirar cuáles son esos contratos, mirar el informe completo del que estaba hablando la capitana, pero sí, estamos hablando de uno de los cuerpos de salvación, de salvamento más precarios, que tienen un presupuesto, no solamente el presupuesto, sino que la cantidad de personas que trabajan voluntarias y que son absolutamente necesarios para la supervivencia, y más ahora que estamos pues en cambio climático con todo lo que está pasando. Acá solo puede responder el presidente Gustavo Petro. Es una respuesta que necesitamos del mandatario. Y esto sí es para prevenir. Es que llega a pasar algo y no tenemos a los bomberos funcionarios funcionando, porque es que resulta que al ministro le dio porque quiere cambiar a esta señora y él la quiere cambiar porque quiere poner a alguien ahí de él. Sí sería muy irresponsable. O como dice ella, yo no estoy anclada a ningún puesto, si el presidente me dice que me vaya, yo me voy, pero que me lo diga el presidente, no además que me lo diga Armando Benedetti. Camila, el decreto de nombramiento de la capitán Peña tiene la firma del presidente Gustavo Petro primero, la segunda firma es del ministro del Interior, en ese momento Luis Fernando Velázquez. Es decir, el decreto donde se le declara insubsistente o se le acepte la renuncia necesita justamente esas dos firmas. Seguramente ya está la firma del ministro de Interior Armando Benedetti, pero no se ha publicado, así que puede que el presidente Gustavo Petro no haya firmado el decreto. Por eso la respuesta la tiene él. Que nos diga, ¿va a sacar a esta señora sí o no? ¿Y a quién van a poner? No importa, que nombren a quien quieran, pero que él diga y haya claridad. ¿Y la sacan porque hay irregularidades en la contratación o porque resulta que quieren la caja menor de los bomberos de 71.000 millones de pesos para la campaña que están haciendo a la presidencia el próximo año? Esa sí sería una buena pregunta que respondiera el presidente Gustavo Petro. 11 de la mañana, 8 minutos. Le tengo una noticia que puede que no le guste tanto, Sebastián. Hoy que estamos, usted que está de camiseta del Arsenal, hoy en contra del Real Madrid, ¿no? Porque es antimadridista, no es que sea hincha del Arsenal. Sí, y le pongo esta canción de Shakira. Se la pongo, además, para contarle la noticia. Esta es la canción de Shakira que se llama Acróstico, que es la que hace con sus hijos, ¿no? Que se llaman Milán y Sasha. Milán y Sasha. Que es una canción con la que yo en el concierto lloré mis ojos. Usted nos contó que lloró. Sí, lloré, porque además en esta canción ella le dice a los hijos que pues se le rompió un plato, no toda la vajilla.
Entonces, pues obviamente Híjole. el plato que se rompió fue el de Piqué. Pero este show de Shakira, Gonzalo, este tour, ustedes que son enemigos de la barranquillera o que no les gusta o que están cansados o lo que sea, ya es el tour más exitoso del 2025, ¿no? Ya Pues tenemos sí, la sin gira de duda. conciertos top Sí. número 1 del planeta. Es por cuenta de que las mujeres no lloran, las mujeres facturan, y eso que los tiene cansados a ustedes de que ya siga hablando de su relación. Pues este tour es el número 1 hoy en el planeta. Oiga, interesante, no sé. A pesar de las cancelaciones. A pesar de las que canceló cancelaciones, sí, Medellín, señor. Chile, Perú, Dominicana, sigue siendo, mire, no sabía. Y eso que no ha llegado a los Estados Unidos, ¿no? O sea, vamos arrancando únicamente por América Latina y falta Estados Unidos. Exacto. Que repito, fueron 4 ciudades que cancelaron concierto. Entiendo, Ana Cristina, que el de Medellín será a finales de este mes, si no me equivoco. El sábado es ya el concierto de Shakira ¿ya? en Medellín. ¿Este Perfecto. sábado? Sábado y domingo, sí, señora. Son Ah, no este diga. sábado y domingo, este fin de semana. Este fin de semana Shakira va a estar aquí en Medellín. Ay, bueno, pero gran plan. ¿Y Pero- entonces van a tener la ciudad llena, Ana Cristina? Pues seguramente desde el jueves, pues la vez pasada ya estaba llena. O sea, cuando se canceló ya había una cantidad de gente. Seguramente pues todavía está muy temprano porque pues no es el fin de semana. Seguramente a partir del jueves empieza a llenar. Porque el concierto es sábado y domingo. Los conciertos son el sábado y domingo. ¿Y usted va a ir, Ana Cristina, con su hija o no va a ir? No voy a ir. Mi hija no está acá. Si estuviera mi hija, sí iría con ella, pero ella no está acá. Y con los de Chile, en teoría había mucha molestia y que los fans estaban bravos, pues lleno total en el Estadio Nacional de Santiago. No, antier. es que es una locura. Pero toteado ese estadio. Es una locura, Y creo y que es- le fue bien ayer en Chile. Y Antier. y esta canción suena en el concierto. Ponen el video de los hijos. Ahí fue cuando yo ya la lágrima afuera, lloré todo el concierto. Y pues como ustedes me critican y dicen que ya están cansados de que ya hable de su relación y que esa tusa tan larga y que no sé qué, pues parece que en esa soy mayoría, que estamos con Shakira en vez de estar en contra de Shakira, como usted está en contra del Real Madrid. Gonzalo, me parece injusto Le- que le- nos pongan en contra de Shakira. No, es Me que no parece puede injusto. ser, no puede ser esa estigmatización frente a nosotros Sí. o hacia nosotros, Sebastián. Yo le hago una pregunta, Camila. Dígame. ¿Usted va al concierto de Shakira porque quiere acompañarla en el duelo que tuvo con Piqué o porque tenía años sin ver a Shakira en Por las dos. Por No, las dos. pues, Yo no la te venga acompaño con también esa. en ese No. duelo. Sí, señora, en solidaridad. Shakira no femen- hubiese terminado con Piqué, usted hubiese dicho igual. No tendríamos tremendo esta gira. Shakira no termina con Piqué, no tendríamos ni disco ni gira. Para que usted Eso sí se es haga una verdad. idea. Eso no Ese habría. es punto para usted. Mujeres no lloran, las mujeres facturan. Entonces, sí. Y eso es verdad. Y eso no es criticarla como artista. Después de su ruptura amorosa, el lanzamiento de Shakira vino con eso. Esa es la verdad. Fue astronómico. Con el tema de Totalmente. ¿cómo se llama? Las Bizarrap, sí, la pero sesión la sesión. con Bizarrap. Eso, Shakira siempre será una leyenda de la música, pero lleva unos años apagada sin sacar. Pero sin años sacar cosas apagada muy por buenas. él, porque estaba con sus hijos, Sí, estaba sí. con su esposo y este le paga con esa moneda. Pero no Bueno, vuelve a pero ese a ver, tema. pero- Exacto, no vuelve al tema Yo de camino un día vea ¿qué que es? le escupe. Sí, Pero- ya estaba entregada la relación, pero digo que el talento que hay en ella, lo que ha hecho los últimos años, uno decía, bueno, ¿cuándo sale una canción buena? Y con Bizarrap pues vino toda esa erupción de la que usted habla. Y salió un disco buenísimo que nos encanta, que las que hemos estado entusadas, porque yo he estado entusada en mi vida un par de veces y digo, no quiero volver a estar así. Entonces oigo esas canciones y digo, solidaridad con Shakira por el tema de la tusa. ¿Usted ha estado entusado, Sebastián? Sí, claro. Ah, bueno, Sí, entonces sí, sí. tenga solidaridad con ella, como tuvimos solidaridad pero- con Adele, con su disco de Una la tusa, cosa- que también lloramos Yo pasé mucho. tusa el año pasado con esas canciones. Con las de Shakira. Pero al alma. Y uno le agradece al artista que haya sacado ese disco. Y en los momentos de tristeza es donde también el arte y las emociones de las personas crean esas cosas tan maravillosas. Claro, por eso es que estos acá son unos envidiosos que Sebastián y Gonzalo, que están ahí criticando a Shakira, No, pero usted es dice... una grande, es una grande. Usted dice, no volvamos con ese tema, pero ¿sabe con qué sí tema A ver. deberíamos volver? Con el de la Superintendencia de Salud, las intervenciones, con el Ministerio de Salud y bueno, todo lo que se conoció este fin de semana por un posible conflicto de interés entre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y su esposa, Beatriz Gómez Consuegra, que es la superintendente delegada para prestadores de servicios en la Superintendencia de Salud. Ella habló ayer aquí en los micrófonos de Blue Radio diciendo que ahí no había ningún conflicto de interés. El ministro salió y dijo, acá hay una persecución a mi esposa y es machismo, porque si no fuera mujer no habría esa persecución. Y resulta
que la congresista representante a la Cámara del Partido Verde, Catherine Jubinao, pues hizo una serie de investigaciones y dice, no, aquí sí hay conflicto de interés, no es como dicen el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y como dice su esposa, Beatriz Gómez, superintendente delegada, y por eso la ha querido llamar. Representante Jubinao, bienvenida a Mañanas Blue, mil gracias por acompañarnos. Muy buenos días, apreciada Camila. Un saludo para ti y para todos en la mesa en Blue Radio, por supuesto para la gente que nos escucha. ¿Usted por qué dice que sí hay conflicto de interés? Porque ellos insisten en decir que no y que todo está, que al ministro lo nombran después de que ella era superintendente delegada y que pues no se les puede negar el derecho, digamos, al trabajo al uno y al otro. Porque usted dice que sí aquí hay un conflicto de interés y unas irregularidades y presiones indebidas por parte de la superintendente al funcionario. Bueno, Camila, yo lo que estoy haciendo es añadir un nuevo elemento a la denuncia que hizo el periodista Daniel Coronel, que para entender en contexto, pues él lo que reveló fue una llamada en donde la señora Beatriz Gómez, que es la superintendente delegada para prestadores, es decir, para las intervenciones forzosas que hace la superintendencia a clínicas y hospitales, pues estaría ella presionando la firma de un contrato a un asesor jurídico en el Hospital Público San Rafael en Leticia para la compra de un buque móvil o de un buque hospital. Lo que en ese momento el asesor le responde en la llamada es que él no puede firmar ese contrato porque apenas acaba de terminar la fase precontractual y están obteniendo los documentos que son requisito de ley para poderlo firmar. Él se refiere al certificado de disponibilidad presupuestal, que esto en español, ¿qué es? Pues es un certificado que dice que el Estado tiene recursos para respaldar esa obligación contractual que está asumiendo. Eso es lo que denuncia Coronel. ¿Qué es lo que estamos nosotros revelando desde el día de ayer acá en el Congreso? Que nosotros en una petición que le habíamos hecho a la Supersalud el año pasado, porque yo ya estaba indagando si habían presuntos conflictos de interés entre las funciones de la señora superintendente y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, justamente indagué si ella había presentado lo que se llama impedimentos en sus actuaciones. ¿Qué son los impedimentos? Pues cuando se configura un conflicto de interés, que la señora lo puede tener porque ella es familiar en primer grado de afinidad del señor ministro de Salud, es su esposa. Entonces, en ciertas condiciones, ella tiene que declarar impedimentos. Pues imagínense que la Supersalud me responde que efectivamente ella había declarado en marzo de... Es decir, ahí se le fue la comunicación, pero lo que le estoy entendiendo, representante Jubinao, es que antes de la denuncia hecha por Daniel Coronel en su columna, usted ya tenía la respuesta a este derecho de petición y la propia superintendencia es la que le había dicho, sí, esta señora tendría que declarar un impedimento en este caso. Así es, pero lo que me dice la superintendencia no es que ella tendría que declarar un impedimento. Lo que me reporta la superintendencia es que ella declaró un impedimento. Ah, ok. O sea, ella se declara impedida ante su superior en la superintendencia para las actuaciones del Hospital San Rafael en Leticia en aquellos proyectos de inversión en donde haya cofinanciación del Ministerio de Salud. De nuevo, en español, si el esposo de la señora es el ministro de Salud, y él decide que va a poner 55 mil millones de pesos en el hospital de Leticia para comprar un buque, y al mismo tiempo la esposa de él es la que tiene que vigilar ese contrato, ahí se configura un conflicto de interés. Entonces, ella lo sabe, ella presenta el impedimento para ese hospital desde marzo del año pasado, y ahora, Coronel, lo que nos muestra es que ella sí está incidiendo en decisiones administrativas y de hecho contractuales de ese hospital. Entonces ahí es donde yo digo, vea que yo tenía esta información, esta señora está actuando en contra de su propio impedimento, ella entonces podría estar incurriendo en lo que se llama, en el régimen disciplinario de los servidores públicos, una falta disciplinaria gravísima que tiene destitución e inhabilidad para ejercer encargos públicos de entre 8 y 10 años al tenor de la ley 1952 de 2019. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo ahora? Pues la Procuraduría y eventualmente la Fiscalía la tienen que investigar. Sí, usted lo que nos está diciendo, representante, es que la elección de la plata y la supervisión de la plata se queda en la misma casa, básicamente. Pero hay otra cosa que yo le he oído a gente y que anota que es una falta de lo que está haciendo esta señora, y es que
pues dentro de las funciones esenciales de los delegados de la Supersalud no se encuentra esta cosa de ir otorgando contratos o inversiones, sino estrictamente la Supersalud se tiene que ceñir a la vigilancia y al control de las entidades de salud. No sé si ella se está extramilitando en sus funciones al creer que X hospital tiene que comprar por 60.000 o 70.000 millones el insumo que sea. ¿O si lo pues podría Sebastián, hacer? Yo ahí creo que sí ha habido una mala interpretación, porque efectivamente ella sí tiene la competencia para inmiscuirse e incidir en actuaciones administrativas de clínicas y hospitales, que estén intervenidos de manera forzosa. ¿Qué significa una intervención forzosa para administrar? Que efectivamente la Supersalud se vuelve coadministradora de esa clínica o de ese hospital. Ese no es el cuestionamiento aquí. Ella puede hacer eso y está facultada para hacer eso. No, yo eso lo entiendo, pero excepto en programas de inversión donde haya plata del ministerio. Ahí es donde se le configura el conflicto de interés a ella. No, yo eso lo entiendo, y ahí es donde ella se tiene que abstener. Pero claro, una EPS o una AS está intervenida y ahí hay un agente especial. Supongo que la contratación sí queda en manos de ese agente especial, pero ya no es ningún agente especial, ella es una delegada. Ella sí tiene... ella es la superintendente, ella es la superintendente delegada para clínicas y hospitales, de manera que si hay una clínica o un hospital que está intervenido forzosamente por la superintendencia, es absolutamente obvio que ella tiene competencia para conocer de esas actuaciones y para incidir, porque justamente se supone que si hay una intervención forzosa de la Supersalud es porque esa clínica o ese hospital tiene problemas administrativos y financieros, pero es que ese, insisto, no es el cuestionamiento aquí. Ella, aun cuando tenga la facultad para hacerlo, no lo puede hacer cuando haya plata del ministerio cofinanciando proyectos en esa S o en esa clínica, que es lo que está pasando aquí. Por eso ella presenta un impedimento para ese tipo de actuaciones en este hospital desde marzo del año pasado. Ahora bien, no solamente ella estaría actuando en contra del propio impedimento que ella presentó, sino que ella adicionalmente, y esto también es supremamente grave, ella estaría presionando al señor que se llama Mario Castro a suscribir un contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. Es decir, ella estaría presionando para la eventual comisión de un delito en Colombia. La suscripción de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales es un delito en Colombia. Decreto Ley 111 de 1996, algo que ha sido ratificado en profusa jurisprudencia del Consejo de Estado. Ella no puede exigirle a ningún funcionario, quitemos el impedimento de la mitad, supongamos que ella no estuviera impedida. Ella en cualquier caso no puede pedirle a un funcionario que firme un contrato si no están los requisitos de ley cumplidos, en este caso el certificado de disponibilidad presupuestal. Entonces, en mi lectura, esta señora podría estar incurriendo en dos faltas. Una de tipo disciplinario, que es la que ya expliqué. Ella está incidiendo en la contratación de un programa de inversión por 74.000 millones de pesos, en donde 55.000 los pone el Ministerio de Salud, algo que está manejado por su esposo. Entonces no puede ser que una pareja de esposos se vigilen la plata entre ellos mismos. Allí podría haber una falta gravísima que, de nuevo, de ser confirmada por la Procuraduría, le podría dar destitución e inhabilidad. Pero además, en la llamada que revela Coronel, ella está presionando a un asesor jurídico del hospital para que firme un contrato sin el cumplimiento de requisitos, y eso es eventualmente un delito. Entonces, lo que hace esta señora es supremamente grave desde los dos puntos de vista, y yo sí le pido tanto al procurador Gregorio El Hach como a la fiscalía que abran las investigaciones, o bien de oficio o bien a raíz de la queja formal que yo voy a presentar ante los órganos de control. Sí, y es que precisamente, representante, lo que respondía el ministro de Salud, y por eso me parece muy importante pues esto que usted está revelando hoy, decía en un trino:
La doctora Beatriz Gómez Consuegra, es decir, su pareja, no ha impartido órdenes ilegales ni arbitrarias. Su actuación como delegada de Supersalud fue legítima, enmarcada en los deberes que en la Constitución y en la ley se le endilgan, todo en defensa de los recursos públicos y la salud de las poblaciones vulnerables. Pero precisamente estábamos viendo una imagen a través de quienes, lo estaban viendo quienes se conectan por YouTube y también en Ditu, en la que pues usted señala cuánto puso, la inversión que puso el Ministerio de Salud precisamente para este hospital. Esa inversión que es clave porque precisamente por eso ella tendría esa inhabilidad de intervenir ahí. 55.000 millones de pesos. Es decir, el ministro de Salud está saliendo a decir que no hay ningún tipo de restricción, que ella está en su deber, pero las pruebas que usted está aportando hoy pues son más que claras que ella sí está incurriendo o estaría incurriendo en una falta muy grave. Sí, además que le digo una cosa, no solamente la señora está eventualmente violando el decreto ley 111/1996 y la ley 1952 de 2019 del régimen disciplinario de servidores públicos, sino que aquí, y como siempre, el ministro Jaramillo y el gobierno en general quieren salirse por la tangente con la carta que siempre sacan, y es que esto es un ataque político, que esto es una persecución, y peor, que esto sí me molesta a mí como congresista mujer, que este ataque es porque ella es mujer. ¿Qué tiene que ver el género de la señora Beatriz Gómez con sus presuntas actuaciones irregulares, tanto en lo disciplinario y eventualmente en lo penal? Aquí estamos haciendo unos cuestionamientos absolutamente concretos, con norma en la mano. De manera que hay que decirle al señor ministro de Salud que, si bien es entendible que él salga a defender a la esposa, ¿no? Uno no esperaría nada distinto. Lo que él no puede hacer es disfrazar con los lugares comunes que ellos siempre sacan de la persecución, o peor, de que es mujer, tergiversando además algo que sí existe, que es la violencia contra las mujeres, la violencia política contra las mujeres, que efectivamente sí afecta a muchas mujeres, pero que este no es el caso, y lo que hace es trivializar un tema que es real y que es grave y que es estructural en nuestra sociedad, para él tratar de distraer sobre unos cuestionamientos absolutamente legítimos, insisto, con normas. Claro, representante, no, y además estaban diciendo pues que ella no era la esposa, que no había por qué decir que era la esposa, que ella era una superintendente y que no había que referirse al cargo de ella por ser esposa. Pues es que la nuez del asunto es que es la esposa. Hay que decir que es la esposa, correcto, porque es la nuez del asunto. Es decir, si no fuera la esposa, pues no tendría esta importancia. Representante, usted nos dijo al principio de esta entrevista lo siguiente, que usted tenía una respuesta sobre esta declaración que ella había hecho de conflicto de interés previo a la publicación del periodista, del colega Daniel Coronel. Y yo le quiero preguntar, representante Jubinao, ¿usted estaba detrás de este caso particularmente, o por qué estaba preguntando por la superintendente Gómez Consuegra? ¿Por qué tenía ya como algo iniciado de investigación? Pues la verdad es que fue una casualidad. Nosotros sí estábamos indagando desde el año pasado varias cosas en la Supersalud. Esto se enmarca sencillamente en la labor de control político que yo vengo haciendo a todo el sector salud. Digamos, yo desde que llegué al Congreso y entendí que el tema de salud iba a ser uno de los temas vertebrales tanto para el gobierno como para el Congreso, me enfilé no solamente con mi equipo al interior del Congreso, sino con expertos, asesores externos que nos han ayudado en estos 3 años para hacer un control político, no solamente a los contenidos de la reforma y asumir unas posiciones que durante 3 años, digamos, hemos hecho vocales en los medios de comunicación sobre todo, sino además investigar pues todo el sector salud y las entidades adscritas, que una de ellas es la superintendencia. Cuando la superintendencia comienza a hacer intervenciones forzosas, cuando la superintendencia empieza a tener unos picos de quejas, cuando el ministro Jaramillo lo posesionan como ministro, ya nosotros aquí en el Congreso, sabiendo que la esposa era superintendente delegada en la Superintendencia de Salud, pues obviamente yo empecé a enviar una cantidad de derechos de petición a la Superintendencia de Salud a propósito de la relación en primer grado de afinidad entre ellos dos, que son esposos. Entonces ya yo venía indagando si esta señora estaba reportando conflictos de interés, si estaba reportando impedimentos, y efectivamente ya la superintendencia me había mandado una información y yo tenía ya un listado de los
impedimentos que ella ha presentado, que ahí pueden ver un poquito borroso, son varios. Es una lista que incluye varias clínicas y hospitales a lo largo y ancho del país. Lo que pasa es que yo no tenía ninguna prueba, digamos, evidente de que ella estuviera actuando en contra de los impedimentos que ella presentó. De manera que cuando el periodista Daniel Coronel saca la prueba de que ella está interfiriendo en este proyecto de inversión del buque móvil en este hospital, pues claro, yo me voy enseguida a revisar la información que yo tenía y efectivamente me encuentro que hay un impedimento presentado por ella misma en este hospital, en este caso, y pues lógicamente lo que me corresponde como servidora pública es hacer la denuncia, es publicar esta información y es interponer queja formal ante las autoridades competentes, que es justamente lo que voy a hacer. Tengo una pregunta que no tiene nada que ver con esto, representante Jubinado, porque usted dice el trabajo de control político que estoy haciendo y que me imagino que querrá seguir haciendo en una próxima legislatura, 4 años más en las elecciones. ¿Qué va a pasar con el Partido Verde? Porque finalmente tenían ustedes la intención de la decisión. Había unos que se querían ir y esos que se querían ir terminaron divididos. Se conoció que Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, tiene la intención de ser candidato presidencial y de unirse a ese frente amplio que plantea el presidente Gustavo Petro. Y eso obviamente le haría daño a la exalcaldesa Claudia López. Cuénteme un poquito en qué está su partido. Pues la verdad, Camila, a diferencia del tema de salud, para este tema no te tengo una respuesta, porque bueno, lo de Carlos Amaya ha sido un poco sorpresivo para varios integrantes del partido y en particular para la bancada aquí en el Congreso. Justamente ayer estábamos comentando con algunos colegas que esto de que se podría estar cocinando una renuncia de Carlos Amaya a la gobernación de Boyacá, de dónde había salido, realmente a mí, hablo por mí, me tomó por sorpresa. No se ha terminado de definir la escisión, aunque dado que ahora son 2 escisiones las que se pretenden por parte de otro grupo, creo que eso lo que hace es matar las posibilidades de la decisión para todos. No creo que el Partido Verde se vaya a dividir en 3. O sea, ya dividirlo en 2 era algo bastante, digamos, tedioso en cuanto al trabajo interno que teníamos que hacer entre nosotros, pedir los votos, lograr los acuerdos. O sea, era un trabajo complejo políticamente hablando. Ahora una división entre 3. ¿Y por qué? Pues pero venga, le pregunto, ¿por qué se dividieron los divididos? O sea, ¿por qué se dividieron los que se querían ir? Entiendo que es por el tema de Claudia López y su candidatura presidencial, o por qué, por ejemplo, usted que venía trabajando con Catherine Miranda tan de la mano en muchas cosas, pues terminaron una en un lado y otra en el otro. Pues yo creo que eso tú se lo debes preguntar a ella y se lo debes preguntar a quienes firmaron esa solicitud de segunda decisión. Yo ya se los comenté privadamente que me parecía un error garrafal lo que habían hecho, que lo que habían hecho me pareció improvisado, me pareció visceral, me pareció egoísta con el resto de los que ya teníamos organizada la primera decisión y que estaba a punto de salir del horno, porque realmente nos faltaban 4 votos para la primera decisión. Y que básicamente lo que habían logrado con esa movida, a mi juicio bastante torpe, era dañarnos la posibilidad de decisión a todos los demás. Sin embargo, en tanto no se ha resuelto ni siquiera la Dirección Nacional para decidir sobre estas 2 decisiones, pues hay que esperar que se cierre este capítulo de la manera en la que se vaya a cerrar, ya sea que la Dirección Nacional diga, pues definitivamente ustedes no se pudieron poner de acuerdo ni siquiera para una decisión, de manera que ya no hay ninguna, o bien sea para abrir la posibilidad, si es que quienes radicaron la segunda decisión la retiran. Sin embargo, ya yo no soy tan optimista. Creo que el mejor momento que tuvimos para lograr la decisión pasó. Tendría que suceder algo extraordinario, creo yo, como que, por ejemplo, Carlos Amaya renuncie para ser el candidato de Petro, para que quizás otra vez se volviera a reorganizar las fuerzas que había para la primera decisión. Pero digamos que todo lo que te estoy diciendo es realmente una especulación de mi parte. No, o sea que ustedes sí están a la espera también de que Carlos Amaya vuelva de sus vacaciones y de su retiro espiritual, a ver si aspira o no a la presidencia por el Partido Verde. Sin duda, sin duda. Yo creo que todos en el partido estamos a la expectativa del regreso del gobernador Amaya y de que él pues nos diga honestamente qué quiere hacer. Y creo que a raíz o a partir de ahí
se podría definir si definitivamente lo de la decisión ya no va, se termina de hundir o se recompone, y qué va a pasar con el partido en términos generales. Lo que sí puedo anticipar es que de suceder algo así, como que el gobernador Amaya renuncie y sea el candidato de Petro, pues realmente eso sería un viraje durísimo para el Partido Verde, porque el Partido Verde, si bien ha representado una opción alternativa de centro y de centro izquierda, si se quiere, porque entre la centro derecha y la centro izquierda yo sí creo que los integrantes del Verde estamos más hacia la centro izquierda. De todas maneras no hemos sido nunca, digamos, alfiles de la causa del pacto histórico. Una cosa es que hayamos apoyado a Petro en campaña, otra cosa es que ya nos volvamos parte formal. Claro, pero no estarían dispuestos a entrar al Frente Amplio con Amaya, es decir, entrar al Frente Amplio y que Amaya compita con Bolívar o con el que salga de allá y con Daniel Quintero y con Camilo Romero y bueno, los que se vayan a poner en esa consulta en marzo, ese Frente Amplio que les planteó incluso algunos congresistas que se reunieron con el presidente en la Casa de Nariño hace algunos meses. ¿Eso sí no estarían dispuestos ustedes? Pues hablo por mí, yo creo que habría entre esas integrantes del partido que no estaríamos dispuestos a entrar al Frente Amplio. Por eso digo que quizás la última conversación que se necesite sobre la decisión tiene que ser ahora en el contexto de lo que posiblemente vaya a hacer o no el gobernador Carlos Amaya, porque si definitivamente una parte del partido se vaya como un apéndice del pacto histórico a competir dentro de las listas de ellos, yo creo que ahí sí el partido tendría que tomar una decisión estructural y de fondo para dejar ir a sus miembros que definitivamente no tenemos ninguna intención de estar en las listas ni de Petro ni de hacer parte de su proyecto político. Pues es la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Jubinao. Representante Jubinao, gracias por su tiempo. Qué pena preguntarle por el tema de los verdes, pero no la podía dejar ir sin eso de Amaya, porque esto qué va a pasar con el partido. Un saludo muy especial. Bueno, un saludo para todos ustedes, muchas gracias. Camila, es que no hay que descuidar que precisamente ese grupo en el que quedó la representante Jubinao, se habla de 2 decisiones, ¿no? Pero recordemos la foto de la primera decisión, donde salían entonces Carolina Giraldo, Angélica Lozano, Miranda, la misma Jubinao, Alejandro García y Cristian Avendaño de la Alianza Verde. Pues en esa foto se dividen es porque precisamente una facción de esa foto quiere apoyar es a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Es por eso que a Jubinao no le suena el nombre de Amaya, porque los que están en ese grupo, que terminaron del lado de Angélica Lozano, también donde está Carolina Giraldo, la representante, pues ellos sí tienen la intención es de visibilizar y de apoyar una candidatura de Claudia López, aunque ella ya no esté en la Alianza Verde. Por esa razón ni le suenan unas listas al Congreso de Petro, ni le suena el nombre de Amaya para una candidatura presidencial. Ahora, Camila, yo he visto, hablando mucho de esa posibilidad de que el gobernador de Boyacá sea el candidato de este Frente Amplio, pero ahí hay todo un tema jurídico, ¿no? De si él va a poder ser o está inhabilitado por cuenta de una ley que es del año 2022. Por eso es la reflexión vacacional del gobernador Amaya, precisamente por eso que usted está diciendo. Que sí, pero hay una ley del año 2022 que dice que no podría, porque ya si está elegido para este periodo no podría presentarse. Por eso uno de sus principales asesores en este tema jurídico es Alex Vega, codirector del partido de la U, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral y ex registrador. Sí, es que el gobernador Amaya se ha reunido con varios ex consejeros del Consejo Nacional Electoral y está haciendo sus consultas jurídicas. Entonces, dependiendo de ese panorama jurídico, que es lo que está reflexionando ahorita en vacaciones y que pidió irse, es que va a venir después de Semana Santa, de rezar y demás, a ver cómo le va y si se lanza o no se lanza. Y entonces él le responderá a la representante Jubinao y a otros, no, es que yo no voy a hacer del petrismo, yo estoy con más gente, mire, el partido de la U, estoy con unos sectores no tan a la izquierda, sino que después entramos a ese Frente Amplio que propone el presidente Gustavo Petro. Lo que pasa es que sí quedaría una voltereta muy grande esto de Amaya. Ya fue voltereta muy grande, ¿no? Después de Rodolfo Hernández, ahora ser el mayor contacto del Partido Verde con el gobierno nacional. Y yo creo que de los gobernadores más cercanos que tienen esto. No, sin duda, pues acuérdense que tiene presidente de la Cámara de Representantes y es el que pues es muy cercano al gobierno y les está ayudando en la Cámara. Pero como hablamos de
candidaturas presidenciales de la elección del 2026. Hugo Mario, yo creo que uno de los temas, y cuando uno mira las encuestas, que más le preocupa hoy a los colombianos es el tema de la seguridad. Y nuevamente la seguridad va a ser un tema transversal en las elecciones del próximo año. Claro, pero en estas mismas encuestas apareció, sobre todo en las más recientes, Camila, el tema de la salud como otra de las prioridades de los colombianos, tal vez por la situación que afrontan las EPS y por las extensas filas que hemos visto en las afueras de los dispensarios de medicamentos. Es un tema que sin duda preocupa, pero obviamente el tema de la seguridad sigue siendo prioridad por la situación de orden público en diferentes regiones, por el control territorial de algunos grupos armados ilegales y la preocupación que existe también por la seguridad ciudadana en las principales capitales del país. Pues precisamente por eso ayer estuvo el ministro de la Defensa, el general Pedro Sánchez Suárez, en el Congreso de la República, hablando de seguridad, hablando de reclutamiento de menores y de cómo esta práctica pues se sigue agravando lamentablemente en el país. Y por eso quiero saludarlo a esta hora, ministro Sánchez. Gracias por acompañarnos y por estar en los micrófonos de Blue Radio. Camila, buenos días y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer pues tenerlo con nosotros en los micrófonos de Mañanas Blue, ministro, y preguntarle, yo sé que usted no tiene nada que ver con el tema electoral del 2026 y ese no es su trabajo, pero pues ese sí va a ser un tema crucial para el próximo año a la hora de decidir por parte de la ciudadanía por quién votar y por quién no. Y por eso quiero hablarle del reclutamiento de menores, que sí ha aumentado en los últimos años. Y le pregunto si ese reclutamiento de menores que ha aumentado en los últimos años obedece, ministro, también a que la seguridad se ha venido deteriorando y el orden público en diferentes regiones del país se ha venido deteriorando o no. Evidentemente el reclutamiento de menores pues tiene una relación directa con el deterioro, la afectación del orden público en Colombia. Es innegable, los datos así lo muestran, en los cuales, por ejemplo, hablando de reclutamiento de menores, entre el 2023 al 2024 hubo un incremento del 40% de reclutamiento de menores. Las cifras que yo hablo son las que podemos tener noticias criminales de este delito atroz, que varían en algún momento a las del ICBF, porque el ICBF recibe por otros canales también víctimas o información de víctimas de reclutamiento de menores. Y este año pues no puedo decir que porque se haya reducido ese porcentaje si lo comparamos con el año anterior, en el cual el año 2024, evaluando el mismo periodo, teníamos 76 víctimas y este año tenemos 62, una diferencia de un 18%. No puedo decir que eso es una buena cifra. O sea, la buena cifra es que no haya un reclutamiento de menores. Y es un delito que se aceleró en los últimos años. Es una tragedia en la cual vemos que la mayor cantidad de reclutamiento de menores se da incluso es a través de medios de información, de redes sociales, al igual que lo mismo la desinformación. Casi el 60% de las noticias falsas se publican de acuerdo a unos estudios que hacen diferentes entes a través de las redes sociales. Y en esa misma línea, pues se engañan a nuestros menores y los llevan a un mundo del crimen delictivo. Nuestra labor es neutralizar eso y pues es una acción integral que no solamente le compete al Ministerio de Defensa, porque nosotros casi que vemos es la causa de unos problemas estructurales. Sí. Ministro, anoche en el Consejo de Gobierno, que fue también televisado, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Estado colombiano está cuidando a los capos de las bandas criminales con armas oficiales. Denunció una presunta corrupción en empresas de vigilancia privada. Ha dicho que estas armas, más de 60.000, están ingresando a estos grupos ilegales. ¿Usted qué conoce sobre esa denuncia del presidente Petro? Bueno, primero pues el Estado es un ente legal, no puede cuidar a ilegales, debe combatirlos, y para eso estamos las instituciones legítimas del Estado en esa misión. El señor presidente, en un reporte que le dio la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, encontraron que alrededor de unas 60.000 armas
no tienen la trazabilidad y lo que se deduce es que terminaron en manos de alguien que cometió un delito. No todos, pero alguien cometió algún delito. Y también se ha encontrado que algunas de esas empresas son prácticamente en papel, no son reales. Hay un trabajo muy fuerte articulado, ya hicimos varias mesas de trabajo, no solamente con la superintendente, sino con la Policía Nacional, y miramos todo el problema de las armas en Colombia. Ayer en la presentación que hacía, mencionaba que, y esto no es que sea, vuelvo y digo, o sea, la situación del país requiere una atención, está delicada, no en todo el país, pero en sí ciertas zonas. Ministro, y esa situación delicada del país, quería preguntarle, perdóneme que lo interrumpa, si lo oigo perfecto, ¿usted me oye a mí? Okay. Sí, quería interrumpirlo. Es que pensé que no me escuchaba. Sí, Okay. Lo oigo perfecto. Quería preguntarle si esa situación delicada de orden público en el país también obedece, entre otras cosas, a que por primera vez en Colombia estamos teniendo importación de crimen organizado, como por ejemplo los carteles del narcotráfico en México, y esas armas y demás que pueden estar en manos de otras organizaciones que no son necesariamente colombianas sino mexicanas y que tienen pues otro tipo de prácticas un poco mucho más sangrientas, que ya es demasiado decir, que las que hemos tenido nosotros en el país. ¿Ustedes qué información tienen de eso? No solo de que sean grupos organizados colombianos, sino internacionales. Gracias, Camila. Y gracias por la pregunta en la línea que estaba hablando. Entonces les decía que ayer hablaba sobre las tasas de homicidio y vemos, por ejemplo, cómo en el 2008 hubo un salto enorme del modo en que mueren los colombianos por homicidio, de acuerdo a las cifras que maneja nuestra Policía Nacional y cruzadas con la Fiscalía. Y en este momento el 67% de las muertes por homicidio son con sicariato. Entonces son armas que son pistolas, son de corto alcance, son revólveres. Entonces hay una relación de alguna manera directa. Por otro lado, pues hay un trabajo fuerte de neutralizar esas armas. En promedio, por lo menos en los últimos 3 años, ha sido casi de 20.000 armas el promedio que se incautan cada año, armas ilegales. Y uno se pregunta, el presidente habló de esa cifra de unos 60.000 armas, pero si hemos incautado, por lo menos en los últimos 3 años, 60.000 armas prácticamente. Entonces, las otras, ¿de dónde salen? Y aquí viene una relación con lo que menciona Camila, de carteles mexicanos. Y estamos en unas líneas investigativas y hemos hablado con los Estados Unidos porque les hemos mostrado la preocupación muy grande en la cual vemos que llegan armas prácticamente nuevas de Estados Unidos. Un porcentaje, otros porcentajes llegan de Europa. Y es alimentar aquí la violencia. Y en esa relación de ese tráfico de armas ilegales intervienen carteles mexicanos también. A ellos no les interesa la ideología política o como lo quieran dar el nombre a algunos carteles del narcotráfico, que ideología revolucionaria, no, eso es ideología criminal. No les interesa qué ideología tenga y se relacionan con ellos. Y se relacionan principalmente en zonas supremamente críticas que ya tenemos muy bien identificadas y casi todas son, pues, obviamente, en los bordes o en las fronteras colombianas que tenemos en el mar. El Pacífico en el Cauca es un problema delicado donde hemos encontrado relación con los carteles mexicanos. Señora. Señor ministro Sánchez, le quiero preguntar, precisamente pues cambiando de grupo criminal, le quiero preguntar por la circular conjunta que firmó con la ministra Ángela Buitrago y con el ministro de Minas, Edwin Palma. Firmaron una circular conjunta pues para atacar todos a la criminalidad, para atacarla conjuntamente en el tema de los hidrocarburos, pues para que no se desvíe para economías criminales. Pero resulta que en Antioquia hay un tema en que confluyen también los 3 ministerios. Y esos 3 ministerios que confluyen es
lo que está pasando con la minería sobre todo en lugares como Segovia, donde los mineros artesanales pues están haciendo su trabajo, pero están a merced de grupos como el Clan del Golfo. Entonces, quisiera preguntarles sobre cómo esa circular conjunta también afecta a esas economías legales e ilegales que se mezclan y que tienen a personas muy vulnerables como los mineros artesanales, pues a merced de la criminalidad como el Clan del Golfo. Gracias. El narcotráfico hay que abordarlo no solamente como un tema de arrancar una mata, sino también como un problema social. Y la aproximación que hemos hecho es volver no rentable el narcotráfico y volver rentable los productos como el cacao, la palma de aceite, etcétera, como ocurrió en el Bichada, donde la FAC, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, adelantó un proyecto en los cuales los campesinos reemplazaron 1.200 hectáreas de cocaína y las convirtieron en cacao. Pero lo importante es volverlo rentable. Y para volverlo rentable, pues es volver el otro elemento irrentable, que no sea rentable. Y esta circular que firmamos con Mininas, Minijusticia, es orientada al control de los hidrocarburos, porque voy a poner un ejemplo muy sencillo. El combustible que llega a los laboratorios en Nariño sale desde Jumbo y tenemos un cálculo que alrededor de un 45% de las estaciones de combustible allá en Nariño no tienen un permiso del Ministerio de Justicia o una cédula de ese Ministerio de Justicia. ¿Eso qué involucra? Saber los antecedentes de quién es el que está operando ahí. Y al no saberlo, pues entonces ahí uno encuentra crimen financiando el narcotráfico. Pues es algo que se identificó y dijimos, tienen un plazo para legalizarse y si no, se cierran esas estaciones de combustible. Ministro, tiene un impacto fuerte. Sí. Tiene un impacto fuerte en ese insumo que hace más costoso producir coca. Pero además de eso es el transportista. Entonces sale de Jumbo, va bajando hacia Nariño y a la mitad del camino hay un sitio que se llama El Estrecho, vira a la derecha y se mete por el cañón del Micay, un vehículo que no tenía que estar allá. Entonces también colocar sanciones a la mayorista, al transportista y también a la estación de gasolina. Y otro elemento que es paralelo, que es el combustible que va a Nariño, lo estamos moviendo por vía marítima, directamente desde Buenaventura hasta Tumaco y luego de Tumaco a Nariño, con el fin de reducir la posibilidad de que tengan acceso a esos insumos. Uno se pregunta, por ejemplo, también en Aguachica. Sí. Llega más cemento allá en la ferretería, venden más cemento que una ciudad 5 veces más grande que ella. Es una aproximación, por dar un ejemplo. Señora. Sí, ministro, pues Pero hilando si me un poco... permite terminar lo de minería. Ajá. Y respecto a la minería, pues tuvimos una reunión con los mineros de Antioquia, del Porce, que hicieron allá el bloqueo y pues obviamente hablábamos que los derechos de los demás no deben ser limitados ni afectados por exigir los de ellos. Ellos entendieron bien, aunque hubo restricciones en la movilidad. Pero entonces hablábamos y aquí le podemos dar varios nombres: minería artesanal, minería ancestral, minería informal, minería de subsistencia. Y cuando uno va y encuentra en territorio hay unas dragas enormes, prácticamente industriales, bulldozer, maquinaria pesada y pues la verdad de ninguna de las que acabamos de decir tiene relación. Y el problema que hay es también de tipo ambiental. Entonces llegamos a una línea para una hoja de ruta para identificar claramente cuáles son los parámetros de ese tipo de minería, donde decimos está prohibido que toquen alguna reserva natural, así sea ancestral o informal o con el nombre que algunos les quieran dar. Ahí vamos a intervenir muy, muy fuerte, mientras hacemos una transición con los otros mineros. Pero también es entender el problema que digamos es un poco más fácil de solucionar que la droga. La cocaína es ilegal, se han dado discusiones a nivel global al respecto, pero el oro sí es totalmente legal. Entonces es más fácil hacer esa transición, pero hacerlo en una explotación responsable, que no contamine el medio ambiente.
Y en esa hoja de ruta tenemos que intervenir ya con las comunidades para sacar esto adelante, y creemos que va a tomar un poco de tiempo, pero lo veo con un poco más de facilidad a mediano plazo. Ministro, yo quisiera irme al Catatumbo, hilando un poco también lo que usted mencionaba ahorita de los galones de gasolina y la gasolina que se utiliza en la producción de cocaína, uno de los decretos que se implementó pues para atender a la situación que se desencadenó allá fue esa, pero lo cierto es que muchas voces continúan quejándose de la falta de atención o de la presencia de la fuerza pública en esta zona, y es que precisamente uno de los comandantes del ELN dijo en una entrevista precisamente que ellos se iban a quedar allí hasta que sacaran al ejército de esa zona. ¿Ustedes cómo recibieron esas declaraciones y cómo están trabajando precisamente para no dejar el control del Catatumbo a los grupos armados, al ELN, a todos los grupos que precisamente allá también se financian del narcotráfico y que ha sido precisamente el punto que no permite que allá nada funcione? Bueno, el ELN, como lo ha dicho el presidente de la República, es un cartel del narcotráfico, y además tienen algo particular que me he dado cuenta, es una soberbia y un cinismo. Las dos personas que salieron ahí hablando, por quienes ofrecemos una recompensa importante por la captura, también son buscados por el desplazamiento de más de 56.000 personas, confinamiento de 23.000 y asesinato de prácticamente un centenar de campesinos. Y son cínicos y pues yo lo entendería desde la manera como lo que le han dado a Colombia: voladoras de oleoductos, contaminación del medio ambiente, terrorismo, carrobombas aquí en Bogotá, asesinato de menores, reclutamiento de niños, etcétera. Y pues no es de extrañar que un criminal haga un tipo de declaraciones de ello. Pero lo cierto es que el Estado, nosotros, la fuerza legítima del Estado, estamos recuperando el territorio y vamos a consolidar el mismo. ¿Que nos va a tardar tiempo? Sí. ¿Que va a ser difícil? Sí. ¿Que nos va a costar sacrificio y lágrimas? Sí. Pero también que lo vamos a lograr, por supuesto. Esa es nuestra misión constitucional. Nosotros podría hacer una comparación, por ejemplo, de lo que ocurrió cuando en el 2002, no era una fecha, a Colombia algunos estudios lo concebían como si fuera un estado fallido, o que podía ser un estado fallido. Pasaron prácticamente 14 años para llevar al principal grupo narcocriminal que había en la fecha, que había en ese momento, a un proceso de paz. Yo no estoy diciendo tampoco que vayamos a tardar décadas, pero lo cierto es que lo vamos a recuperar. Yo aspiro no a hablar de años, sino de meses. Y en esa afectación a los grupos que delinquen allá, se han afectado ya más de 310 integrantes de esos grupos. Una afectación muy importante que le hicimos al ELN, un cabecilla muy importante. Pero la situación allá no se soluciona solamente con armas o con temas policiales. Por eso es la estrategia de un 30% de esfuerzo militar y policial y un 70% de la acción unificada del Estado. En esta semana vamos a estar allá revisando cómo va la estrategia, dinamizando, vigorizando, entregando ciertas acciones ya concretas para darle a la gente, para que perciban que es cierto lo que estamos haciendo. Pero el problema no es sencillo mientras exista el narcotráfico allá, mientras exista la minería ilegal. Y por ello es clave afectar de manera integral y holística esa amenaza. Claro. Por cada bandido, por cada criminal, cierro con esto, por cada criminal que hemos neutralizado, prácticamente surgen dos. En este gobierno casi 8.000 integrantes de los tres grupos se han neutralizado. Pero se han multiplicado prácticamente por dos cada uno. ¿Cuáles son las fuentes? Narcotráfico, minería, corrupción, ministro, y contrabando. Pero entonces, ministro, agradeciéndole su tiempo y sabiendo que está ocupado, le hago una última pregunta sobre esto que acaba de decir. Usted dice, vamos a retomar el control.
nos tardará un tiempo, no será inmediato, pero vamos a retomar el control y vamos a combatir los factores que están generando que tengamos más problemas de orden público, como la minería, el narcotráfico y demás. Yo lo decía empezando esta entrevista, y es que todas las encuestas marcan que la seguridad será un eje fundamental de las elecciones del próximo año. Y por eso, usted que está a la cabeza de la cartera de defensa, ¿cuál va a ser la situación de seguridad que este gobierno le va a entregar al próximo, que va a llegar en un año, en el 2026? María Camila, en términos de elecciones, de la democracia, la vamos a garantizar en un 100%. Van a haber elecciones en todos los lugares de Colombia. Sin embargo, esas elecciones, inclusive paradójicamente, ya comenzaron este año. Este año son 30 elecciones más que debemos hacer. Ahorita ocurrió ya uno en apartado el fin de semana. ¿Por qué? Porque algunos fueron destituidos, ya sean alcaldes o gobernadores. Pero el año entrante es un desafío importante y ya nos reunimos con el registrador y también con todos los entes relacionados para este evento, y el Plan Democracia ya está en marcha, con nuestra Policía Nacional y con nuestro Ejército Nacional. ¿Cuál sería el panorama a final de este año? Yo lo miraría en que las zonas más críticas, que es el Catatumbo, que es el Cauca, que también el sur de Bolívar, van a estar en mejores condiciones. Mejores condiciones significa que vamos a tener mejor control territorial, que va a estar ya un ingreso un poco más fuerte de toda la acción unificada del Estado, y espero que se traduzca en reducir esa tasa de homicidios o esa tasa de muertes en Colombia, porque a quienes más nos interesa salvar vidas es a nosotros, a la fuerza pública, y la miramos así, en cómo salvar vidas, y para salvar vidas pues es eliminar o neutralizar o desmantelar ese actor criminal que está detrás de la violencia, que nosotros no la generamos, la contenemos, esa violencia. Al final de este año, ese es el compromiso, ese es por lo que me levanto cada mañana, en lo que me concentro, pero no solo yo, porque soy la voz de los miles de militares y policías que incluso arriesgan la vida para hacerlo. Pues, y en cuanto al Catatumbo, por ejemplo, el decreto de conmoción interior permitió poder dar esa respuesta del Estado frente a una grave alteración del orden público en un evento extraordinario y para tomar medidas extraordinarias. El recurso al desaplazar el recurso que teníamos en defensa también nos permite dar la continuidad operacional, pero estamos avanzando también en fortalecer aún más las capacidades y sobre todo tecnología, porque todo el mundo pide fuerza pública, pero cuando uno ve el gasto de defensa, el 79% del gasto se da en personal. Entonces ya no tenemos flexibilidad en el gasto. Tenemos que buscar más eficiencia. La eficiencia la podemos encontrar en tecnología y en profesionalización. Pues ministro general Pedro Sánchez, ministro de la Defensa, mil gracias por habernos atendido el día de hoy, por dedicarnos este tiempo. Un saludo muy especial para usted y feliz resto de día. Camila, muchas gracias, y a todos por hacernos estas preguntas, y la respuesta las daremos más con hechos. Un abrazo muy grande a todos y un saludo a todos los colombianos. ¿Tiene un producto natural para la tos?